una victoria abismal de Suiza, pero abismal, ¿eh? Bestia, ¿eh? Bueno, bestial, bestial. Hay gente que dice que también por temas políticos que tiene sentido, cierto sentido, que este año haya ganado un país neutral. Ya lo dije, que me parecía muy buena la onomatopeya, los ritmos, no sé qué, cómo cambiaba de rollo. El tío de Croacia, Baby Lasaña, ha montado un fistón en Zagreb. El mago pop, gran conocido mago, tiene varios teatros en propiedad. 3 millones de personas que le vieron el año pasado, ¿eh? Nosotros podemos aprender mucho de otras artes y otras áreas que están ahora mismo petándolo mucho, gente que marca personal a tope, tío. Hay que romper muchas barreras, hay que tirar muchos muros para poder hacer eso. Juego de voces, un reality show de cantantes consagrados con sus hijos. Porque claro, el programa tiene como retos y luego también eso, que hay como un reality. Es decir, mira, a esta le gusta este. Quería hablar de Bizarrap. Ha sacado un corto y toca un tema que duele, el tema de la IA. Hay mucha controversia con el tema de inteligencia artificial y los músicos. Queremos hablar del grupo Super Submarina. Tuvieron un accidente, han sacado un libro y están como volviendo a aparecer. Cuando tú tienes un shock así, que tienes un trabajo que de repente no puedes ejercerlo, ahí hay una ruptura bestial y hay que pasar un proceso. Que no recuerda sus últimos 7 años. Sí. No se acuerda nada del grupo. Pues es muy fuerte, como un accidente así te puede o llevar o cambiar la vida, no sé, te hace también pensar, ¿no? Decir, venga, porque nunca sabes, al final también te ves en ese reflejo. Yo, por si acaso en un futuro esta gente vuelve a actuar, lo quiero dejar hoy grabado. Oye, que somos los peores, ¿no? O sea, hablamos de Eurovisión 2 capítulos y luego no vemos Eurovisión. Sí, sí. Yo no pude verlo. Yo lo vi un poco después, pero yo pillé, tenía un concierto y Sí. no sé si la gente queríamos comentar un poquito por encima de Eurovisión. Yo vi las votaciones finales. Llegué a ver a las 12 de la noche, puse la tele Y estaban ahí. y estaban ahí, sí. Y, pues vamos a comentarlo un poco, si os parece, porque hemos hablado en los episodios anteriores, trajimos varios invitados del mundo de Eurovisión, que la verdad que estuvo muy interesante. Compositora también. Aitor y Leire. Y Leire, que sí. Muy bien, muy bien. Sí, que han estado ahí, por cierto, en Malmo, que les he visto en historias de Instagram, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Leire estaba ahí, en el equipo de Sara, la de Malta. Sí, yo recomendaría, si no lo habéis visto esos episodios, que pauséis un segundo el vídeo, que os vayáis a verlo porque hay un poco de profecía en lo que se habló en aquellos episodios. Es decir, hubo unas opiniones que dio Aitor, que es un tío que está súper metido en Eurovisión, y hostias, Acertado. luego lo ves y dices, wow, o la opinión de uno de nosotros que pues a mí me gusta esta, puma, segunda. Ya. O sea que si no los has visto, sí, te aconsejamos que los veas. Son dos personas que están muy metidas en el mundo de Eurovisión. Ella, Leire, compuso una de las piezas, la que iba de Malta, fue. Sí, Malta. Y Loop, de Malta. Loop, que al final no pasó. No pasó, pero bueno, da igual. Pero sí, estar ahí. Entonces tú tampoco lo viste, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Yo no lo vi. Tú estabas también liado. Estas semanas, ya sabes, los músicos, mayo, junio, ya tienen proyectos muy... O sea, que ni notitas, ni cómo es la voz, ni... Este año ha venido así. Me quedé con ganas, me quedé con ganas. Oye, no sabemos si la gente habrá hecho, igual sí, porque le recomendamos hacer todo esto. Sí. Tienen ahí una rúbrica muy buena hecha por Aitor. Así que si lo habéis hecho y os ha... Dejarnos en un comentario cómo fue. Si os ha servido para pasarlo mejor, ahí estamos, sí. Bueno, entonces, el ganador no ha sido tampoco una sorpresa, el ganador ha sido Nemo Suiza. La verdad es que la primera parte bueno, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero por comentar por encima, la primera parte del clásico 12 points goes to tal, no sé qué, eso es el jurado de cada país. Sí. ¿No? Se supone que hay un jurado de cada país, sale cada país y vota. Ahí fue una victoria abismal de Suiza, pero abismal, ¿eh? Igual, pues no sé, de 37, pues igual 20 y tantos países le dieron 12 puntos a Suiza. Y le sacó como el doble de puntos al segundo. ¿Qué pasó? Bestia, ¿eh? Bueno, bestial. Sí. Es que el tema... ¿Qué pasó? Tema muy bueno, ¿eh? Ahora comentaos. ¿Qué pasó? Que luego viene el voto del público, que es que se suman todos los votos de todos los países, o sea, 12 puntos, o sea, todos los votos posibles, luego se divide entre la gente que ha votado, vamos a decir, del público, que ha mandado SMS, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que ahí Suiza no obtuvo tantos puntos y sí que obtuvo, por ejemplo, Croacia. Y Croacia estaba más abajo, pero obtuvo 300 y pico. Entonces, Croacia adelantó a Suiza.
Y luego estuvieron ahí a punto, sí, tenían que tener creo que 180 puntos para superar Suiza a Croacia y tuvo 220 o 260, no me acuerdo cuántos, y le pasó. Entonces ganó Suiza, ¿no? Tercera, Ucrania, también, Sí. que ha tenido mucho revuelo. Cuarta, Israel, y luego ya por ahí están Toda la polémica. Francia, o cuarta Francia, Francia, el que cantaba así muy bien, Sí, sí, etcétera. Francia gustó mucho también, ¿eh? Estuvo mucho tiempo ahí arriba, segunda, etcétera. Sí. Pero bueno, comentamos un poco. Sí, recapitulando, o sea, que lo que más ha gustado al público ha sido la de La de Croacia, sin duda. Croacia. Rin, tin, taquitín. Es el... La que dijiste tú. O sea, a mí me gustaba mucho. Ya lo dije, que me parecía muy buena la onomatopeya, los ritmos, no sé qué, cómo cambiaba de rollo. Aunque recuerdo que Héctor decía, le dio cera en el podcast. Decía que era muy repetitiva, que todo el rato igual, no sé qué. A mí sí me parecía que tenía ese gancho. Una vez en musicología, ya sabes que hice la carrera de musicología, había una especie de estudio que decía que las canciones que más virales se hacían eran las que llevaban onomatopeyas. La, o na, o ratanti, no sé qué. Y no sé por qué. No me preguntes, pero como que había un Te queda más igual. Sí, o que se mete en otro lado, como que trasciende la letra. No sé, pero había un estudio que decía, las canciones más populares son las que llevan tipos como tú, ¿sabes? Que no es todo el rato letra, sino que lleva alguna cosa con vocales o... Curioso. ¿Sabes que yo cuando he hecho reacciones de Eurovisión funcionan mucho mejor las de Croacia que las de Suiza? Sí. O sea, el de Suiza ha tenido... Hostia, cómo ha bajado la luz, ¿no? El sol. Esto es Madrid. Si fuera Murcia, ya te digo yo que no bajaba. que, por ejemplo, reacciona a Suiza, muy pocas visitas. En cambio, Croacia, sí. ¡fua! Y ha pasado una cosa también que bueno, esto te tenía que haber enseñado, te lo enseño luego. El tío de Croacia, Baby Lasaña, sí. ha montado un Fiston en Zagreb, en la capital de Croacia, increíble. O sea, ha llenado o sea, se ha vuelto viral el vídeo, él ahí con ropa de calle, en plan celebrando. O sea, con un fiestón ha montado. El tío es muy carismático. Yo creo que interesante. Sí, captaba atención muy rápido. Es de estas personas que las ves en el escenario y dices, no puedo dejar de mirar, tiene ese algo. Tiene algo. Todos conocemos gente así. Y bailando top. Y sí. Una energía muy, muy chula que te engancha. Y luego Nemo, lo que ibas a comentar antes de Suiza. Sí. Sí, que está muy bien que haya ganado porque el tema de género no binario, etcétera, que es un tema muy actual. Creo que también quizás Europa ha votado eso, ¿no? O para darle un poco más de visibilidad o para concienciar un poco más. Pero sí que es verdad que a mí, pues bueno, a Aitor le encantaba. Aitor apostaba por esa. Es que es muy fuerte, macho. Sí, lo dijo como o sea, los últimos días me está gustando más esta, ¿no? Sí. Pero luego no sé si la puso en la votación que hizo, ¿eh? Hizo un checklist. Pero no me acuerdo si la metió. Tenemos que volver a verlo. Hay que volver a mirarlo. Sí. Pero, ¿sabes que esto... se me acaba de ir lo que iba a decir. Sí. Que Suiza, o sea, hay gente que dice que también por temas políticos, claro, que Suiza es neutral, ¿no? Y con tanto lío que ha habido, que Israel sí, no sé qué, no sé cuántos, que tiene cierto sentido, que este año haya ganado un país neutral. Vale. Eso he oído. O sea, que a lo mejor hay también intereses más políticos detrás. Y luego también es verdad que el colectivo LGTBI+, evidentemente, pues gusta un tema así porque habla de la experiencia, de su historia, para darse cuenta y convertirse o encontrar ese hueco en su vida, esa búsqueda suya que ha tenido de ser no binario. Sí, de identidad, de ser reconocido, por supuesto. Dar visibilidad a ese tema es estupendo, así que... Sí, a mí muy bien, vamos, yo con que haya estado Croacia ahí en el top 3, yo con eso, chapo y Lasaña. También estuvo por ahí Italia, no sé si quinta o sexta o algo así. Sí, también. Por ahí, calidad. Con Angelina Mango. Ucrania, que también eran dos chicas, una rapera y otra más lírica, pues hablando un poco de... eso era interesante porque eso yo no me di cuenta al principio, que hablaban de lo agradecida que estaban al apoyo que habían recibido de un montón de países, ¿no? O sea, hablaban de gratitud, de eso, de que estaban bendecidas, de gracias por tanto apoyo de tanta gente. Claro,
al final, si tú te presentas a Eurovisión, esa es un poco la filosofía, ¿no? Decir, mira, aunque haya quedado última, como cuando le daba la vuelta a quién era el grupo este. Megara, sí. Megara. O sea, al final es decir, mira, pues aún así he ganado porque hay gente que ahora me sigue, hay gente que me apoya. Y eso es un poco la filosofía con la que yo me quedaría. Es decir, mira, he conseguido pasar a uno de los mayores eventos mundiales, que es Eurovisión, y muchas gracias. O sea, me parece un acierto enfocarlo así, más que, esto es un rollo, una mierda, no he ganado. Claro. O sea que sí, Ucrania, chapo Ucrania. Al final la visibilidad que gana todo Sí, el mundo es bestial. es bestial. Incluso Zorra. Sí. Bueno, que por cierto, Zorra Fatal, ¿no? ¿Quedó o qué? quinta por la cola, algo así. O cuarta por la cola. Aitor. Pero no solo Aitor, nosotros le hemos dado mucha cera, sí, pero no, a lo que quiero decir, Aitor, espero que tu pronóstico de a España le llegan años muy buenos sea correcto y aciertes igual que has acertado con Suiza. O sea, Aitor, te miro directamente a los ojos. Espero que ese pronóstico, porque ya estamos un poco cansados, o yo estoy un poco cansado de ver a España ahí por la cola. Bueno, el año pasado. Sí, quedó No, mejor, hace dos. Quedó mejor. No, hace dos. Tercera. Tercera, es verdad. Con Chanel. Sí. Hace dos. El año pasado no. Sí, sí. Pero bueno, que se repite. A mí Chanel no me gustaba, tío. Yo, No. o sea, le agradezco mucho su formación porque la tía bailaba, cantaba, pero no me gustaba como pieza. Ya. Sin más, tampoco eso ya es gustos personales, ya Sí, es sí, meternos sí. en otro terreno, pero no sé. Ojalá ir con algo que digas, esto me representa, esto me gusta y esto va para adelante y wow, hemos quedado segundos, terceros con esto. Pero es difícil, sobre gustos no he escrito. Seguimos. El mago pop, que es el gran conocido mago ilusionista, que se suele decir, ¿no? Que tiene varios teatros en propiedad, etcétera. ¿En propiedad? Tiene varios teatros en propiedad, sí. Uno en Barcelona y otro en Nueva York. Los ha comprado. Bueno, el tema es que ha salido hace poco en el podcast de Jordi Wild. Sí. Y ha dicho que vende 3 millones de tickets para sus eventos al año. Anuales, madre. Lo cual eso significa, hacían la reflexión, que significa mucho más que los artistas de primer nivel, pues eso, Taylor Swift o no sé qué, no sé cuántos, pero por el mero hecho de que, claro, él está ahí, llena teatro, pues yo qué sé, 3.000 personas de teatro, 4.000 o 2.000 o lo que sea, ¿no? Porque son grandes teatros. Igual Taylor Swift te llena 8 días al mes, o 6 días al mes, te llena un estadio, pero al final él está ahí con doble función, pum, 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 pum. Entonces, es que es alucinante, ¿eh? 3 millones de personas que le vieron el año pasado, ¿eh? Eso significaba esto. Increíble. ¿Qué hace? A mí me apetece ir a verle. ¿Qué hace? Bueno, a mí también. Si yo lo he visto, lo sigo y me salen cosas y digo, hostia, este tío es muy diferente y muy crack. Dice que llegó a comprar, o sea, porque, claro, los teatros se alquilan. O sea, tú alquilas el teatro eso y es. Entonces, claro, llega un momento en el que, como hacía función diaria o 2 funciones diarias, pues es que estaba pagando alquiler todo y dijo, pues le salió la oportunidad de, primero, creo que compró uno en Barcelona, un teatro, no me acuerdo, el Apolo. ¿Puede ser el Apolo? Sí, Igual. el Apolo. Creo que será el Apolo. Lo compró y ahí suele tener temporada, no todos los días, porque a veces está en Barcelona, otras veces en Nueva York, ¿eh? pero tiene una temporada que está todos los días. Y luego compró otro en Nueva York. Y eso, así no tiene ingresos de cuando otra lo alquila él y no tiene que pagar cuando él actúa. Eso está muy bien. Qué locura. Dice que es un pastizal, ¿eh? También. Un teatro. Sí, pero se lo puede permitir. Es decir, con 3 millones de entradas. 3 millones de entradas al año. Vamos, y además en Nueva York vale más, ¿eh? Claro, las entradas. Claro, vale todo es más caro. Media de $300, 200, $300. Bestia. O más, incluso. Bestia. Yo recuerdo, a lo mejor me estoy liando, pero yo recuerdo verlo en cartelera aquí en la Gran Vía, a la que íbamos. Okay. A la que iba, el Mago Pop, tío. Crack ahí, el Rey León y el Mago Pop, ¿no? Es decir, este tío está haciendo las cosas muy bien. Y al final se ha hecho un nombre, ha vendido un espectáculo muy diferente. ¿También estuvo en la tele, puede ser? ¿O? Sí, estuvo en la tele. O sea, el tío se ha sabido mover muy bien y empezó en la tele, es más. Está por ahí. Sí. Y el otro día contaba incluso cómo surgió lo de Mago Pop. Porque, claro, todo el mundo dice, ¿y eso de Mago Pop? Y fue, no lo puso él, tío. El nombre, no se lo puso él. Él, cuando estuvo en la tele, creo que empezó, fíjate, haciendo un programa en inglés, que él no hablaba casi inglés, en la televisión noruega. Eso empezó, ¿eh? Dijo, con 20 años, imagínate.
Pasa que ahí empezó a tener. Y como a él le gustaba mucho poner canciones pop y le gustaba mucho el pop, pues dijeron, Mago Pop. Pop. Programa de Mago Pop de no sé qué. Y Ujú. ahí se quedó, y él lo utilizó. Ah, Mago Pop, Mago Pop, Mago. Pues ya está, Mago Pop. Porque él se llama Antonio Díaz, imagínate. El nombre de torero, ¿sabes? Algo así, creo que es Antonio Díaz, algo así. Y él lo explicaba, dice, es que, joder, Antonios, hay muchos Díaz, pues imagínate. Entonces, como, pues mira, Mago Pop. No, y le va el pelo porque al final tienes un nombre que te diferencia de la leche. Total, total. Sí. Y lo más importante es que ha conseguido en el mundo de la magia, del ilusionismo. O sea, dime, bueno, yo conozco a David Copperfield, igual lo conoces tú, Sí, un sí, mago de toda la vida, sí. de siempre, pero es que de la magia, él decía que le trataban al principio como diciendo, ah, tú y tus truquillos, ¿sabes? O sea, Y ya está. como... Él decía, jo, que la música se valora, la danza se valora, el cine se valora, pero la magia, él sentía muchas veces lo que hablamos, de que, jo, pues la música, pues ellos más aún, ¿no? Porque la magia era como, o es, bueno, era sobre todo, Sí. era eso de, bueno, unos truquitos, ¿no? Sí. Yo trascendiéndolo un poco Pero no. y dando la idea, es decir, al final da igual a lo que te dediques, ya sea trucos de magia, ya sea tocar, ya sea cantar. Nosotros, este es un podcast de música y emprendimiento y nosotros somos expertos en música, pero al final, si tú haces una buena marca personal, da igual de lo que sea, que puedes llegar, ¿cuál es el límite de una buena marca personal? Pues los 3 millones de entradas, no, o sea, seguirá creciendo. Tener 2 teatros. Es que al final hay un trabajazo ahí, un curro y una Sí, sí. constancia y saber también exponerte, ¿no? Exponerte ahí en la tele noruega sin hablar inglés. Es que, a ver, Casi sin hablar inglés. casi sin hablar así. Él dominaba el vocabulario de la magia. Claro, Aprovechó eso. cat o cosas Sí, así, las hablaba inglés cartas, de de la magia. varita, no sé Sí. cuánto. Pero bueno, Nos podríamos meter en marca personal, ¿eh? Otro día, ¿eh? sí, sí, no, Pero... al final es eso. Y quiero hilar con una cosa que sé que no está en el planning, pero va a ser muy rápido. Mm. No sé si tú has visto en TikTok los monologuistas. Mm, Hay monologuistas, Juan Dávila, por ejemplo, sí, sí. que está el tío llenando a tope Y el otro, y el tío es... Calder, también. Sí, 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 Calder, sí, no sé. sí, sí. Es un tío que llena y además llena tanto que pone sillas en el escenario Ah, mira. y las pone más baratas con la esta de que les van a sacar o gente con cáncer o gente con no sé qué y los pone unas 5 sillas así y en esos asientos. Y está llenando, o sea, tiene todo vendido, sold out, cada vez que saca vende a tope. O sea, no sé cuánta cola tiene, pero es lo mismo, o sea, tiramos de marca personal. Al final, si tú tienes una marca Claro, pero personal ¿qué hace? potente... Shorts, Claro, a claro, claro, saco. claro, muestra Y su es de estos que trabajo. habla con el público, ¿no? Bueno, se mete... Se mete a tope. Es cañero, tío. ¿Es Algún el día que habla así podemos... como un poco engolado? ¿Puede ser? No, me estoy equivocando. Él... A ver, ¿a ti no te pasa? ¿No habla así? No habla así. No, Vale, él no vale. creo que no Es habla que así. hay varios que hacen un poco lo Sí, mismo, no, ¿no? pero muy bien. Calder, este otro que te digo, ¿a ti te pasa? ¿Qué has venido con tu novia? Le dices así, ¿no? O yo qué sé. Le pregunta a alguien del Sí, público. pero es un cabrón porque además dice, ¿y tu madre? No sé qué, venga, vamos a llamar a tu madre. Y le coge el móvil, y llama en público, le acerca el micro. Oye, mamá, que no sé qué, no sé qué. Y dices, ¿qué, tío? O sea, muy original, muy bestia, ¿eh? O sea, es un humor que quizás no es para todo el mundo, Sí, sí. pero al final a lo que quiero llegar es a esto de la marca personal, de que nosotros podemos aprender mucho de otras artes y otras áreas, como puede ser pues los monólogos que están ahora mismo petándolo mucho gente que venga, grabo mi trabajo. Álvaro Martín, nuestro gran Álvaro Martín, ¿Has sacado un curso al ahora? que le llamamos, sí, al que le mandamos un abrazo, que está en la entrevista también por ahí. Joder, Álvaro, o sea, marca personal a tope, tío. Me grabo mis clases y este soy yo. Hay que romper muchas barreras, hay que tirar muchos muros para poder hacer eso. Claro. El otro día, y ya terminamos con esto. Escuché una idea que por eso antes te he dicho que me grabaras en el Sí, gimnasio, sí, sí, etc. sí. Porque es que tendemos hacia, o sea, si tú quieres hacer una buena marca personal, cuando ya tengas recursos, o sea, cuando ya tienes un poco más de recursos, Sí. lo que tienes que hacer es contratar a un filmmaker y que esté detrás de Ya. ti. Y no solo eso, sino cuando ya tienes más, si quieres hacer un poco más, tú no has visto tipos vídeos de cómo
alguien de tu equipo te está grabando. O sea, Sí. a veces se contratan 2 filmmakers Sí. para que el segundo te grabe de cómo te graba, ¿no? Sí, la Darle, metagrabación. darle a la cabeza a tope Sí. porque el mundo va hacia allí, hacia que, oye, mira, hoy tienes Humanizar. un concierto de no sé qué. Bueno, pues que yo me gustaría conseguir eso, de que de vez en cuando tener un filmmaker, un cámara, vamos a decir, Sí. alguien que me venga a los ensayos y pueda coger, incluso yo luego pasarle al coro ese material, ¿sabes? Sí, al final crecemos todos Eso con es, eso. Es decir, eso es. yo, Y tener ese material claro, que, claro, yo, por de ejemplo, tu día a día, de tus cosas. exacto, yo lo estoy haciendo con mis ensayos. Ya sabes que me pongo cámara Mm, y grabo y luego fragmento, pero hay un crecimiento tanto en mis redes como en las de ellos, claro. como en el coro del hospital, como en el del Orfeón, que son los dos que grabo los ensayos. Al final Ahí. todos nos beneficiamos de eso. O Sí, sea pero que muchas que, veces estás currando, a ver, tú la pones no, así, que por eso, enfoca. que es el modo low cost. Sí, modo low cost, sí. Modo low cost, pero lo ideal sería tener a alguien que te Claro, grabe, que claro. mira, nos metemos en un ensayo, ¿cómo va? ¿Y Sí, o cómo lo que trabaja? sea, sí. Que eso a veces lo hace una del coro del hospital, Ana Arera, bueno, una de mis cantantes. Ana, te mando un abrazo, que sé que ves el podcast. Ana a veces, pues eso, se cuela más tarde en el ensayo, coge y graba y mola mucho ver cómo estoy trabajando con ellos, o ellos están riéndose, o ha pasado algo, o estamos calentando y sale un masaje y se ve como no sé qué, o un ejercicio de legato que empiezan a hacer, pues cosas que salen genuinas en los ensayos y Ujú, se pierden si no los grabas, y si tienes a alguien que le da movimiento y ujú. se queda grabado, mola mucho. Sin más, lo dejo ahí para también si alguien nos está viendo que dé idea, Sí, porque al final total, este podcast es uno de los objetivos es ese, total. dar ideas, dar. Bueno, y cerrando con el tema del Mago Pop, que en eso estábamos, pues eso, que la marca personal es muy buena y que es increíble lo que ha conseguido. Además, no es tan mayor, ¿eh? Es bastante joven, de la nada, o sea, de que la gente, sin más, la magia. Él decía, y ya terminamos con esto, que es que lo bueno de la magia es que le puede ir un abuelo con un niño a ver, o sea, no está enfocado en, pues eso, como nosotros, a alguien que le guste la música, no sé qué. No, la magia es para todos. Y claro, eso es su ventaja, de que también tiene un nicho Sí. muy grande. O sea, es muy amplio, Ujú. para lo bien y para lo malo, ¿eh? Pero que puede, pues eso, que le encanta de que es familiar esto, que van muchas familias enteras, desde niños hasta gente, abuelos, etcétera. Qué guay, Entonces, qué guay. interesante. Tenemos que ir a Oye, verlo, es tenemos que ir a increíble, verlo. es increíble. Tenemos que ir a verlo. Pues sí, cuando vayamos a Barcelona a grabar, pues, Sí, lo apuntamos, check. pues ahí estamos. Muy bien. Vale, otra cosa para comentar es que hay un programa que la está petando, como decimos aquí, que se está volviendo súper viral y hay muchísima gente que lo ve, que se llama Juego de Voces. Y lo comentamos aquí porque es como un reality show de padres consagrados, cantantes consagrados, pues por ejemplo Eduardo Capetilla, que es un cantante mexicano muy Ujú. conocido, o Lucero Mijares, o etcétera, con sus hijos, que son como promesas de la música. Entonces, yo creo que hacen eso, sobre todo, como si fuera un Eurovisión en plan show, en plan tal, porque no solo cantan, sino que interaccionan, etcétera. Y luego porque los jóvenes así se impulsan, ¿no? Y están Ujú. teniendo una audiencia, pero bestial, ¿eh? O sea, Sí. la gente, sobre todo, hay dos cantantes chicas de 19 años, que es la hija de Lucero Mijares, que es una... O sea, Lucero Mijares tiene como 40 o 50 o así, 50, imagínate. Y es una cantante muy conocida, ¿no? Y su hija, que se llama Lucerito, le llaman Mijares, tiene una voz, pero de esta brillante, bonita, proyectada, etcétera. Y hay otra chica, hay otra muchacha, también de 19 años, que está haciendo muchos dúos con ella, que se llama Mia Rubin también. Entonces, claro, o sea, les ves en escena como si fueran artistas consagradas. O sea, como si llevaran 20 años de experiencia asentadas, teatralizando, en diferentes estilos. Porque, claro, el programa tiene como retos de Sí. que ahora cantas requetón. Y el otro día cantó requetón y bailó la Lucero esta. Ahora cantas mexicano popular, mexicano. Ahora cantas rock, ahora Ujú. cantas pop. Entonces, claro, a la gente le gusta mucho porque, por primero, los padres alucinan, las familias, etcétera, los padres, que son los otros, compiten mucho contra los hijos y muchas veces ganan los hijos, etcétera. Y luego también eso, que hay como un reality, es decir, ah, mira, a esta le gusta a este no sé Ujú. qué, ah, mira qué bien ha cantado, quiero hacer un dúo con esa, ¿no? Entonces, le han dado una vuelta al tema musical, o sea, no es solo música, 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 sino que hay vídeos que, pues eso, uno hablando con otro, este se Sí. mete con este, o sea, le dan
una vuelta así, en ese sentido, pero ojo, es algo que en LATAM, no tanto en España, pero en LATAM la está petando, está siendo muy conocido. Yo ahora estoy haciendo reacciones a saco del programa. y nuestra invitada de mañana también está haciendo reacciones. Sí, estáis ahí en el barco. Bien. Está haciendo reacciones. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, la unión entre show, como música y reality show? A mí hay una cosa que me gusta A y la es... audiencia, me refiero. Sí, sí, eso me parece muy bien. O sea, me parece que le da mucho ornamento, hace que lo vea más gente y hace que sea más atractivo quizás y que a lo mejor gente que no es el público de cierto cantante, pues a raíz de eso lo puedan descubrir. Me parece muy bien. Pero hay una cosa que me gusta mucho y es una cosa que siempre ha estado, que es la generación anterior contra la siguiente. Eso, si estudias armonía, te coges a Bach, es que no queremos hacer cadencias renacentistas porque es lo que hacían nuestros padres. Te coges al clasicismo. Es que queremos limpiar y ser todo muy clarito porque no queremos hacer lo que hacían nuestros padres, el barroco. Te coges al romanticismo, es que no queremos esa simplicidad, sino que queremos muchas más modulaciones, mucha más locura y mucha más atrevimiento. Entonces, es una cosa que siempre ha sido constante a lo largo de la historia de la música. La generación anterior contra la generación actual o la generación futura. Eso mola, tío. Eso es algo que siempre al ser humano... Joder, papá escucha Queen y el hijo escucha reggaetón. Sí. O los de Sí, ahora... y en este caso son cantantes, ambos. Claro. O sea, uno como referencia y el otro que está tal. Y es curioso verles porque, por ejemplo, hay padre e hijo, se llaman igual también, Eduardo como Paquetilla o algo así, o Patletilla, algo así, no me acuerdo el apellido. Y los dos intentan, o sea, el reto es conquistar a la Lucerito, a la tal. Sí. Y cantan los dos y lo hace bastante mejor el padre. Fíjate. Y entonces dice la Lucerito, dice, jo, me encantó, o sea, es como que realmente lo bordó el padre, ¿no? O sea, es como le hablaba, como le cantando todo esto. Entonces tienen así como intervenciones de 1 minuto, de venga, haz tú esto y haz lo otro. Así un poco así. Qué bueno. Pero bueno, la gente nos comentará, porque esto Sí, seguramente tiene mucha, o sea, lo verá mucha gente. Decirnos en Sí, comentarios dejadnos. cómo funciona exactamente, porque yo, bueno, tengo nociones, no estoy viendo todo el día, pero nosotros vamos un poco así. Vamos, que es un formato que no se ha visto nunca de esta manera. O sea, sí se ha visto meterles a todos en una academia y tal, pero no intergeneracional en ese sentido. Y bueno, está guay. Y sobre todo la gente está viéndolo mucho por las 2 chicas, estas jóvenes, están cantando muy bien. Y hay gente que solo ve eso. Directamente. Cuando actúan ellas dos, sobre todo una de ellas, pues increíble. Y están haciendo dúos, aprovechan. Sí, el programa sigue, ¿eh? Sigue. En fin, pues ahí lo dejamos comentado, ¿no? Muy bien. Quería hablar de Bizarrap, ese artista que está en la boca de todo el mundo. No sé, bueno, sí sé que lo has visto porque lo hemos visto hace nada. Ha sacado un corto súper bien producido para empezar. Es una pasada verlo a todos los niveles, a nivel musical, a nivel de producción visual, a nivel de cuidado, porque tiene un equipo detrás, al final una lista de créditos con un montonazo de personas en el equipo. Y toca un tema que duele, o sea, toca un tema que está ahora mismo, que es dedo en la llaga. El tema de la IA, ¿cómo se llamaba el corto? Se llamaba no sé qué IA. Bizarrap AI, que está al revés. Sí, Artificial Intelligence. Sí. Y nada, pues... Acaba de sacar el corto, pero explica, acaba de sacar el corto para anunciar su sesión. Exacto, sí. Que sale a finales de... Toca el tema y es un poco el gancho para enseñar la sesión, que se supone que al final le inspira esa IA. Está muy bien hilado, muy bien el guión, muy bien todo. Los actores, él actúa bien, ¿eh? Actúa bien, lo hace... Lo ha hecho ya unas cuantas veces. Lo hace bien, sí. El tema es que hay mucha controversia, bueno, la gente ya sabe, y hemos hablado alguna vez, hay mucha controversia con el tema de inteligencia artificial y los músicos, ¿no? O sea, los músicos, a ver, en todos los campos, en todos, están pero todos me refiero de uñas. que nosotros que hablamos de música, hay muchos artistas, fíjate, invitados anteriores que hemos tenido, que están muy en contra y tienen mucho miedo, ¿no? Y al final es lo que intenta plasmar Bizarrap en el cortometraje, que es como que le enseñan
el futuro musical que puede colaborar con Dua Lipa o con cualquiera, que es la que sale Dua Lipa, ¿no? Sí. Y él manda a la inteligencia artificial, le da una patada, vamos. Sí. Pero luego le da él mismo, coge las gafas. Claro, que las coge rotas y ve que está haciendo su siguiente sesión. Y aparece la nueva colaboración que se llama Lismar, es una chica joven de República Dominicana, ¿no? Sí. Pero es verdad que le ha dado una vuelta así chula. Sí. A mí me ha gustado mucho la Cuando hizo producción. Bizarrap, Bizapop, hubo un tiempo que se cambió de Bizarrap a Bizapop el nombre, ¿no? Sí. Porque sacó una canción pop. Y entonces hizo lo mismo, hizo un corto de cómo, no me acuerdo cómo iba, pero algo de él hablando con su supuesto jefe y que le echaba no sé quién, bueno, él celebraba que iba a sacar una nueva sesión, tal, no puedes cambiar de estilo, que él quería, ¿sabes? No sé qué, hacía todo el paripé y increíble el cortometraje y luego se anunciaba la nueva sesión de, no sé, con un argentino, me parece. Entonces, es una cosa que está haciendo ya, ¿no? Sí. A mí me ha llamado la atención mucho porque nadie ha sacado tema. Cuando ha sido Eurovisión, nadie saca tema. ¿No? O sea, lo tienen todo medidísimo. Claro. El fin de Eurovisión no salieron temas. Porque saben que es el evento central. Pero ahora ya otra vez. A correr. No, es increíble. Sí, esto es verdad, es totalmente cierto. Pues a mí me gusta mucho la propuesta de este hombre. Me parece un tío muy guay, no sé. Me gusta cómo es muy joven, sabe cómo hacer las cosas con calidad, sabe cómo crear el hype, sabe cómo crear el hype con calidad, con un equipo detrás, de producción, con actores, con... No sé, me mola mucho, realmente creo que lo está haciendo muy bien. Y que deberíamos ponerle mucho más el ojo para poder coger cosas así. A veces es como Fíjate que dónde hacemos... está ahora. Sí, a veces hacemos las cosas como muy rápido, corriendo y mal, y creo que podemos aprender de gente que lo está haciendo muy bien en nuestro campo de la música, como es este hombre. Claro, él es experto en los detalles ahí, todo bien. Todo muy cuidado. La gente que ha trabajado con él también dice que él es capaz de estar grabando horas y horas y horas para luego, no, este beat no me ha gustado, o este efecto no me ha gustado, vuelta, no sé qué, borrar. Con Quevedo, creo que Quevedo, la famosa de Quevedo, no sé si iban a borrarla o no sé qué problema hubo, que lo solucionaron y al final sacaron el tema y fíjate cómo fue, ¿no? O sea, así un poco. Sí. Le seguiremos de cerca, Sí. porque es interesante. Eso es. Y para ir terminando ya con nuestra tertulia de hoy, queremos hablar del grupo Super Submarina, ¿no? Que por cierto es un grupo de Jaén que, bueno, fue muy conocido, que tuvieron un accidente en el 2016 o 17 por ahí. Fue de tráfico, ¿verdad? Sí, un accidente de tráfico bestial. Volvían de gira. Súper dramático. Y claro, tuvieron que cancelar la gira totalmente, absolutamente cero, porque fue muy doloroso para todos. Y han pasado todos por quirófano, han estado de baja, han estado bien tocados. Lo que pasa que es verdad que hubo un aura de desconocimiento, porque ellos anunciaron, pero no dijeron nada, qué había pasado, no se sabía nada. Sabía que estaban vivos, pero no se sabía nada. Y el tema es que ahora han sacado un libro y están como volviendo a aparecer, ¿no? En redes sociales. El otro día aparecieron en La Resistencia, en Broncano, etcétera, y hablaron un poco de todo esto. La gente está como queriendo saber si van a volver o no, pero realmente tienen todavía problemas o sea, sobre todo el guitarrista que es el cantante, no puede tocar. Entonces, no lo comentan, simplemente no dicen nada. Ya. Cada uno tiene su trabajo ahora. Distinto a la música. No, algunos relacionados, pero... Más producción o... Uno, fotografía de grupos musicales. Vale. Otro toca en otro grupo, uno que puede toca en otro grupo. Otro de otra cosa totalmente diferente. Otro también dijo, Jaime creo que dijo, que le indemnizaron, tenía seguros, uno de ellos tenía muchos seguros, creo, y le indemnizaron bastante. Entonces no se preocupa, no hace falta que se preocupe por... Fíjate lo importante de eso, de tener seguros, ya. Ya. Pues, a ver, yo creo, y me encantaría que... Hablaron del drama, ¿no? Sí, claro. Yo creo que a lo mejor están creando... A ver, para empezar, cuando tú tienes un proceso así, o sea, no soy terapeuta, pero bueno, sí que sé partes de duelos, de cosas así. Cuando tú tienes un shock así, que tienes un trabajo que de repente no puedes ejercerlo, ahí hay una ruptura bestial y hay que pasar un proceso. Y
Y claro, o sea, si es buena señal que ya puedan hablarlo, que ya hayan decidido no solamente hablarlo, sino salir en público y decir esto, otro. Creo que es el camino correcto y ojalá ese proceso derive, poco a poco, desemboque en una reunión, es decir, en volver a ser el grupo que era antes, por supuesto, con ese accidente y ese hecho que ha pasado, pero yo creo que va a llegar a ese punto. No, pero que físicamente no pueden todavía. O sea, bueno, tendría que hacer cambios. Pues yo creo que va a llegar a ese punto, es decir, que pueda cantar el hombre, que alguien le pueda acompañar, no sé qué, Sí. porque eso quizás es el mayor límite, ¿no? Creo que sí, creo que es José. Sí, pero bueno, para empezar hablaban de que estaba siendo muy interesante y bonito para ellos, que debido al libro estuvieron igual 3, 4 años, un poco que se dejaron entre ellos, o sea, como cada uno con su movida. Claro, que tendrían que pasar tú ahí sudarlo. Que estuvieron algunos Sí. 6 meses en hospital, o sea, Muy muchas difícil, muy operaciones. difícil. Uno en la pierna, un montón de operaciones. Otro tiene, pues eso, el guitarrista tiene las manos, no sé qué tiene. Algo tiene también, algo neuronal también tiene. Es que tiene algo neuronal. O sea, está bien, pero tiene algo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, que no recuerda. Sí, esto lo contó, que no recuerda sus últimos 7 años. Flipa. Los últimos 7 años antes del accidente. ¿Sí? No se acuerda nada del grupo. Todavía no se acuerda. No, todavía no, lo ha perdido. Sí. O sea, madre mía. no se acuerda. Sí empieza a recordar cuando le cuentan. O sea, imagínate que llevamos 10 minutos hablando de que hemos ido al gimnasio esta mañana. Bueno, pues entonces ya se acuerda, pero le cuesta un montón. O sea, no se acuerda de que él tocaba. O sea, ve vídeos y no se acuerda. Sí. Increíble, ¿eh? Lo que es la... Sí, la mente es increíble. La mente. Sí, no, pero lo que decían era que estaba siendo muy terapéutico para ellos, que se habían vuelto a encontrar gracias al escritor, gracias al escritor del libro, que ha tenido que juntarles muchas veces, etcétera, y ya pues han compartido sus experiencias, ese han dolor, hablado, esa experiencia. han recordado, porque han estado durante mucho tiempo sin poder hablar de, expresarlo, sí, accidentes. justo lo que hemos hablado, sí. Entonces, que está siendo muy terapéutico Pues, para ellos. Yo creo que esto en un futuro va a desembocar en que los podamos ver en un escenario. Sí, pero que no sabemos, porque físicamente no sabemos. O sea, eso es lo que dice todo el mundo, pero, o sea, mucha gente, pero ellos físicamente, sobre todo uno de ellos, ya te digo, uno tiene la pierna tocada, pero sobre todo uno de ellos, lo tienes que ver, o sea, está un poco así y con las manos así, entonces es difícil creerlo, no sé si... Buscando la forma. No sé, sí, buscando la forma. No sé si él podría tocar, vamos. Yeah. Y igual alguno que es más fan que nosotros, porque yo les he visto en directo en el Sonorama, en Aranda de Duero, pero les vi en 2015. Les vi justo ellos, Super Submarina, y luego actuaban Vetusta Morla. Los viste justo, joder. Justo, no sé si era, es que no me acuerdo si fue el 17, creo que fue el 17 el accidente o el 16 o algo así. Un par de años antes. Uno o 2 años antes ya les vi. Y estaban, en ese momento estaban subiendo, no eran todavía, el accidente lo tuvieron cuando estaban como rozando el top. Sí. Increíble, así. Y sobre todo, no hemos hablado de lo que te puede cambiar la vida, ¿eh? Sí, yo no sé si comentar esto porque es una cosa que ha pasado recientemente y todavía estoy un poco compungido. La semana pasada... Espera un segundo, porque me toca mucho. Falleció un profesor mío. Amigo muy querido, el catedrático de composición, un chaval de nuestra edad más o menos. Catedrático de composición del Superior de Murcia, un accidente de tráfico. No, todo el conservatorio estábamos fatal. Yo justo ese día tenía un concierto con el coro del hospital y pedí hacer una de las piezas dedicada a Álvaro López. Te mandamos un abrazo allá donde estés. Y la verdad es que pues es muy fuerte como un accidente así te puede o llevar o cambiar la vida, no sé, te hace también pensar, ¿no? Decir, venga, voy a decir más las cosas que siento, voy a decir más voy a hacer más las cosas que quiero hacer, voy a aprovechar más, o sea, voy a emprender más, voy a aprovechar más los días, porque nunca sabes, al final también te ves en ese reflejo de decir, es que un accidente así, ¿quién te dice el día de mañana que no puedes dirigir o que tienes que buscar otra forma? Claro, seguro. Entonces, aprovechar, o sea, ahora mismo tú y yo estamos aquí, es aprovechar un momento de calidad juntos, grabar, poder aportar, no sé. También eso, como que me ha hecho dar vueltas. Y más en esta sociedad, otro día podríamos hablar de eso. Pero este es tema tabú absoluto. O sea, el tema de la muerte es un tema absolutamente tabú y
y algo que no sabemos que está entre nosotros o que no queremos ver que está entre nosotros. Eso también es Y tema que es algo que nos va a interesante. tocar a todos. Sí, sí, sí. Sí, antes Nos va a tocar a todos acompañar a nuestros padres al lecho de muerte o a nuestros tíos, abuelas, Sí, sí. abuelos. Ojalá. O sea, quiero decir, que Ojalá sea así, sí. lo malo sería si Exacto, fueran que no hijos. fuera así. Sí, Algo así. claro. Pero Sí. ojalá. Entonces, volviendo al tema de Super Submarina, o sea, entiendo perfectamente ese dolor de decir ya no puedo dedicarme a lo que me dedico, esa forma de huir del problema o no querer afrontarlo y luego el proceso, que no sé si hablan Ya de dijeron terapeutas. prácticamente todos que se han tenido que renovar, todos. Claro. O sea, uno está trabajando en otro. Uno de ellos, que no tiene dinero, decía que es transportista. O sea, o no sé, algo así creo que era transportista. Otro tenía más suerte y tenía seguros. Otro está dedicándose a la música, pero desde este punto de vista, diseño, fotografía, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y así, ¿no? Y otro está de baja, me imagino. Un poco. O sea, pero como que han tenido que, pues eso, lo que pensaban que iba a ser eso, ¿no? Cantar, tocar, estar de gira, tal, no sé qué, pues volver a empezar desde cero, recuperarse y 3, 4 años, 5 después, volver a hacer otra cosa. O sea, tener la aceptación esa de, ostras, me ha pasado esto, Sí. etcétera. O sea, sabía lo de tu profesor, pero no sabía que era tan joven. Sí, tío, 36 años. 36 años. Sí, sí. Un tío muy majo, con mucha energía. Sí. Composición. Compositor, muy buen compositor de bandas sonoras. Un tío tocaba, estudió también en Estados Unidos. Ostras, qué fuerte. Sí, pero bueno. Cosas de... Sí, sí. Sí, ha salido en las noticias en varios Sí, medios. Claro, al final es catedrático. ¿Catedrático era? Era catedrático, tenía su cátedra de composición, sí. Wow. Chicos, emprender, aprovechar la vida, disfrutar de la música. Cada día es importante, sí. De la familia, de los amigos. Sí, importante. Sí, quiero dejar aquí grabado hoy, que seguramente este salgará en mayo, vamos a hacer segunda semana de mayo, tercera. Yo, por si acaso en un futuro esta gente vuelve a actuar, lo quiero dejar hoy grabado. Yo apuesto porque va a llegar un punto del proceso en el que van a encontrar el medio para poder hacer, aunque sea un concierto, Qué homenaje. susto, pensaba que decías que te ibas del podcast, ¿no? No, yo... No, ¿te imaginas? Que aprovecho el momento para decírtelo y dejarlo aquí grabado. Sería muy cabrón, ¿eh? No, pero podría haber sido cualquier cosa. Yo... Sí, yo apuesto por eso, lo dejo aquí grabado y ojalá en un futuro pase y este vídeo de repente empiece a subir y empiece, mira, que este tío lo... Tu tío dijo esto. Pero yo apuesto por eso, apuesto porque el proceso va a desembocar ahí. Ni lo niegan, ni lo... ¿Cómo se dice esta expresión que se dice? Ni dices que no, ni dices que sí. Eso quiere decir que existe la posibilidad yo creo en que sus existe. Mentes, quizás igual con José, que es el que peor está, pues de Cantando otra manera. solo, adaptando, sí, o como sea. No sé, o igual yo creo también que tiene posibilidad de mejora, ¿eh? Él. Pero bueno, no sabemos, porque es que está todo tan secreto. Con terapeutas y tal, y con una buena guía de médicos, yo creo que se podrá mejorar. Claro, no, que no sé, con es recuperación. esto, toca la guitarra. Sí. Habrá que irlo viendo. Interesante. En fin, que hoy lo dejamos aquí, así lo hacemos. No nos enrollamos más, ¿no? Muy bien. Que esto tiene que ser así como píldoras de oro. Sí. Y creo que ha sido interesante. Recordamos que te suscribas para poder abrir tu YouTube y que te salgan cosas interesantes y no te salga cualquier mierda que no es emprender a tiempo. O sea, sí, claro. Te lo digo así, yo ya se me están quitando los pelos de la lengua. Y dale la campanita, recuerda. Voy a ver la evolución de Alfonso en el podcast. Sí, porque no sé qué es reggaetón. Suscríbete para que no te salga cualquier mierda y te salgamos nosotros. que nos lo curramos, nos estamos haciendo un hueco en nuestras vidas horriblemente locas, a final de curso para hacer hueco para venir aquí. Este tío pensaba que eran vidas horribles. ¿Vidas horribles? No, horribles en el buen sentido, porque nos encanta lo que hacemos, pero ahora la tralla que llevamos, o sea, algún día tenemos... Bueno, hoy has dormido 9 horas, ¿eh? Gracias a Dios. Y yo he dormido 4. Sí. Pero llevo una racha fina. Pero bueno, sarna con gusto no pica, nos dedicamos a lo que nos gusta, por eso también intentamos estar aquí hablando y predicando con el ejemplo, de decir que a la música se puede dedicar uno, hay que currárselo, hay que esforzarse igual que en cualquier otro campo, pero aquí estamos y haciendo hueco para sacar esto adelante y muy contento de poder estar aquí sentados. Has sacado un short que digas. Un reel viral. Así de estos. Suscríbete. Dejarnos en comentarios. Coméntanos lo que te ha parecido todo lo que hemos hablado, que ya más te ha llamado la atención. Y si tienes alguna sugerencia para
para próximos temas o varios próximos vídeos, episodios o invitados que creas que nos pueden parecer interesantes para traeros, ¿vale? Que Encantadísimo. nos inspiráis mucho en comentarios. Así que nada, dejarnos por aquí y nos vemos Un en el abrazo próximo. y nos vemos en el próximo episodio.